Tengo el gusto de saludar, ya se encuentra con nosotros el director de Energía, Daniel Chacón. ¿Cómo estás, Daniel? El gusto de saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela, a tus órdenes. Hablar un poco de la sequía. Se habla de que, bueno, gran parte del país está pasando por una sequía recurrente, más del 80%. Vemos impactos fuertes y si le sumamos pues la situación de las presas, esto se vuelve todavía más complicado. Panorama difícil para este 2021 en este tema, Daniel. Es correcto, pero déjame decirte que no es extraño. Estamos en una región que es susceptible a sequías históricamente durante el último milenio. Todavía no estábamos aquí muchos de las civilizaciones actuales. Los indígenas de aquel tiempo tuvieron que soportar sequías muy largas de varios años. De hecho, algunas de las pueblos del norte de México pues emigraron y abandonaron sus asentamientos precisamente por eso. Entonces, en un lugar como este, las sequías es algo que puede ser recurrente. Sin embargo, ahora eso se puede agravar con el cambio climático. Entonces, sí, estamos en una situación que no podemos predecir cómo se va a seguir comportando y si va a durar varios años o va a ser algo pasajero. Daniel, frente a esta panorama que bien dices es algo que ya es recurrente, ¿qué puede hacer el ser humano, sobre todo teniendo en cuenta que ya hay varios estados que inclusive están prendiendo las alertas, los focos rojos, a tal grado inclusive que llaman a decretar emergencia por un impacto a la sequía recurrente? ¿Es suficiente estos decretos o qué se debería de estar haciendo? No, esto se tiene que atacar desde un punto de vista de mediano y largo plazo. Y desgraciadamente en México no nos hemos preparado para ello. Las ciudades, particularmente de la parte central norte del país, con esta susceptibilidad a la sequía, como lo estamos viendo ahorita, el monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua es una buena información que podemos ver y tener. Se requiere que nos preparemos con suficiente anticipación, disminuyendo en lo más posible el uso del agua limpia, del agua potable y tratar de reciclar lo más que se pueda. En un país como el nuestro es súper necesario tener circuitos también de agua tratada que se pueden alimentar a usos que no requieren agua potable. Eso nos ayudará muchísimo a conservar mantos freáticos, que dependemos mucho en el país de mantos freáticos, y también nos ayudará a conservar cuerpos de agua. Eso es algo que no hemos preparado. Estos circuitos de agua reusada, se le conoce como tubería morada, son muy escasos en nuestro país, salvo algunas ciudades los tienen. Ahorita recuerdo Monterrey tiene un circuito por ahí de agua tratada, pero pues casi ninguna otra ciudad de nuestro país ha hecho previsiones de esa naturaleza. Oye, y también el agua de lluvia que en muchas ocasiones, en muchas ciudades del país, pues se va a la cañería y no la volvemos a ver. ¿Tendría que ver con este ciclo de agua tratada que comentas? Sí, totalmente. O sea, lo ideal sería tener circuitos también separados para el drenaje y para las aguas pluviales en las ciudades. Y sin embargo, casi siempre los tenemos unidos. A donde va el drenaje, va el agua de lluvia. Y pues bueno, muy complicado volver a recuperar otra vez el agua que inicialmente cayó limpia. Aquí en la Ciudad de México hay unos Claro. programas de conservación y de captura de agua que se han venido popularizando, pero necesitamos más que eso, necesitamos muchos más programas. Y los códigos de construcción deben contemplar medidas para la retención del agua de lluvia también, particularmente en zonas áridas. Eso es una de las medidas de mediano a largo plazo que se deben tomar. Desgraciadamente, los ciclos de gobierno de 6 años no alcanzan para que una administración tome todas las medidas necesarias y normalmente se va pateando el bote hacia adelante. Ujú, ujú. La política actual de este gobierno que tan solo el fin de semana el presidente estuvo en Coahuila anunciando ciertamente algunos programas de tecnificación para el uso de agua. La parte de la sequía parece que queda como de lado o no está siendo atendida quizás como quisiéramos. ¿O cuál es tu opinión? Sí, tienes toda la razón, Gabriel. Es decir, se dan discursos, se dice
hay que cuidar el agua. El presidente dice, allá en el norte, ¿por qué están empresas como de la lechera muy grande que existe por allá, cervecerías, etcétera? Posiblemente tenga algo de razón en eso, pero si se conservara el agua como se debe, pues nada impediría que tuviéramos esas empresas aún en regiones áridas. Lo que pasa es que el gobierno no ha hecho su trabajo, y no digo esta administración, muchas administraciones no han hecho suficiente para conservar el agua en las zonas áridas y semiáridas que tiene el país. Es una porción muy Ya. pequeña del territorio lo que tiene abundancia de agua. El resto siempre está en déficit, y más con el incremento de Ya. población, con las ciudades, etcétera. Déjame hacerte una última pregunta para cerrar esta charla. Se habla mucho del día cero e inclusive algunas regiones del país. Ahorita se me viene a la mente La Paz, Baja California Sur, se habla de que están muy cerca del día cero, pero también otras regiones como el Estado de México, en donde también se hablaba de el día cero, y me refiero al día en el que las condiciones de sequía y de acceso a agua van a ser nulas. ¿Sí estamos tan cerca de ese día cero? Posiblemente no tan cerca. Yo recuerdo recientemente la ciudad del Cabo en Sudáfrica se quedó sin, Ujú. una de las ciudades de Sudáfrica se quedó sin agua prácticamente. Y ese fue un ejemplo de esa situación. Creo que todavía tenemos algo de chance en México, pero si no actuamos rápido, las futuras generaciones van a tener muchos problemas. Ya. Bien, Daniel, pues muchísimas gracias por esta charla. Como siempre, a ti y a tu opinión y a tu análisis. De nada, Gabriel, me dio mucho gusto hablar contigo. Buena tarde.